Bueno, listo, profe. Ahí quedó. Bueno, gracias. No sé bien qué es lo que pasa. No, supongo que es el otro profe que todavía queda, o quedará algún alumno y por eso no se cierra. Yo ahora lo que hice fue entrar y Sí, poner finalizar la otra reunión. claro, capaz que lo cierran y no le ponen salir, digamos. Claro, puede ser. Ahí Bueno. le di a usted el Ah, rol de anfitrión para que ya me si pusiste quiere anfitrión. cortada ahora esta grabación. Bueno, como ven, hoy empezamos otro tema. Empieza la parte un poco más, eh, como le dice la materia clínica cardiológica. Vamos a empezar a hablar de algo, de un tema importante que es el dolor torácico y hoy vamos a ver la arteriosclerosis, que son dos temas como básicos para todo lo que vamos a ver después, que es síndrome coronario. Primero que nada es saber qué es lo que llamamos dolor torácico y que dolor torácico es cualquier cosa que el paciente sienta molesta, cualquier sensación desagradable, algo raro que sienta a nivel del tórax, y esto lo vamos a definir como por encima del diafragma y hasta la base del cuello, es decir, hasta acá y por encima del diafragma, y para definir como que es un dolor torácico agudo y no crónico, que lo que nos interesa es el agudo, digamos, eh, tiene que ser algo de instauración reciente, y el problema del dolor torácico es que requiere que tengamos un diagnóstico que sea rápido y que sea preciso, porque en algunas ocasiones esto puede derivar en una conducta quirúrgica urgente, es decir, que a una conducta médica urgente que puede condicionar la sobrevida del paciente, o el grado de enfermedad o discapacidad, secuela que puede quedar de algún evento eh, asociado, que no siempre va a ser cardiovascular, pero hay algunos de gravedad. Acá les puse abajo para que veamos la relevancia que tiene esto, que el dolor torácico es la causa número 2 de consulta de los pacientes a los servicios de urgencia en los hospitales, y más o menos la causa número 2 a las guardias sería. Y ocupa más o menos el 7% de todas las consultas que existen en forma ambulatoria, es decir, las consultas programadas son el 7% de todas las consultas, que es un valor muy alto. La causa más común, como les marqué acá, de dolor torácico es la causa musculoesquelética. Es decir, eso se relaciona al aparato osteomioarticular y más o menos van a ser el 36% de las consultas. Eso para que entendamos que, a modo de decirlo fácil, 4 de cada 10 pacientes que consulten por dolor en el tórax van a ser relacionados al aparato osteomioarticular, y que en términos generales no tiene una implicancia de gravedad mayor. Menos del 40% van a ser relacionados a problemas cardíacos, pulmonares y gastrointestinales. Es decir, todas esas tres causas van a ocupar menos del 40%. Y después de evaluar correctamente un paciente, ya sea en urgencia o en consultorio o en la situación en la que estemos, pero que consulta por dolor torácico, vamos a encontrar que nada más que entre el 15 y el 25% de todos los pacientes que tienen dolor torácico agudo de causa cardíaca van a ser por un síndrome coronario agudo. O sea que son más o menos 1 o 2 de cada 10 pacientes que tengan un dolor torácico más o menos típico van a ser relacionados a síndrome coronario agudo. Y a pesar de hacer todas las estrategias correctas, es decir, valorar al paciente, hacerle el electro, hacerle laboratorios y demás, un 2% de todos los pacientes que consulten van a tener un síndrome coronario agudo y van a ser dados de alta en forma errónea. Entonces todas nuestras valoraciones están, el objetivo nuestro es que ese 2% sea menos todavía. ¿Sí? Esto es un análisis eh, donde comparan, digamos, centros de alta complejidad y de baja complejidad, y bueno, por supuesto que un centro de menor complejidad puede tener más errores que uno de mayor complejidad, pero en términos globales sería un 2%. Un valor nuestro es que tratamos de que sea ninguno, o 0,5, 0,8% de pacientes que se han dado de alta erróneamente. Es decir, asumimos que va a haber, a pesar de que hagamos todo nuestro mejor esfuerzo, un grupo de pacientes que no van a estar correctamente diagnosticados. Y cuando el paciente consulta por dolor torácico, que esto lo hemos visto al principio, tengo que preguntarme de cuál es su origen. Si su origen está en el aparato cardiovascular o si no está relacionado al aparato cardiovascular. Cuando hablamos del aparato cardiovascular, podemos decir que su origen puede ser isquémico o no isquémico, y dentro de los orígenes isquémicos tenemos los síndromes coronarios agudos, como la angina inestable, el infarto de miocardio, el espasmo de las arterias coronarias, o la angina estable, que es parte de la enfermedad coronaria. Pero podemos tener otra forma de dolor torácico, que es la estenosis aórtica, pacientes que tengan cardiopatía hipertrófica, dolor torácico relacionado a taquicardia, por hipertensión severa, por hipertensión pulmonar, pacientes con anemia que les genera dolor precordial. Incluso podemos tener dolor torácico relacionado por el consumo de cocaína por taquicardia, es decir, que
todos esos orígenes van a estar relacionados por isquemia, que sería el desbalance entre el consumo de oxígeno por el miocardio y el aporte, es decir, se consume más de lo que se aporta. Y después tenemos de origen de dolor torácico cardiovascular, pero no relacionado a esto, a isquemia, el desbalance de aporte de demanda de oxígeno, que son 3 grandes grupos: la pericarditis, la disección aórtica y el prolapso de la válvula mitral, que a veces pueden producir dolor torácico. En el caso de la válvula mitral no está en negrita porque es bastante más difícil o poco frecuente de verlo, como causa de dolor torácico. Y después tenemos el gran grupo de enfermedades no cardiovasculares que dan dolor torácico, ¿sí? Nuestro objetivo al ver el paciente es tratar de detectar si tiene alguna de las graves, que ahí vamos a ver la lista, y en eso tiene que estar orientado el trabajo inicial, descartar eso para luego evaluar el resto de causas. Cuando hablamos de origen de dolor torácico gastrointestinal, puede ser en el origen en el esófago, como un espasmo esofágico, que es la contracción súbita y violenta del esófago que produce un dolor exactamente igual a un dolor coronario, y que se alivia con los mismos medicamentos con los que se alivia el dolor coronario, así que es un poco difícil de diferenciarlo. El reflujo gastroesofágico, que es la regurgitación de la comida del estómago hacia el esófago o incluso hacia la boca, y la esofagitis, que es consecuencia del reflujo crónico del ácido del estómago sobre el esófago, con la consecuente inflamación. A veces una colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, puede dar un dolor similar al de un infarto, la enfermedad ulceropéptica, que es una úlcera de estómago, y en otros casos la pancreatitis aguda también puede darnos un dolor torácico que sea parecido a la enfermedad coronaria. A nivel pulmonar puede haber como frecuente la neumonía, puede ocurrir que tengamos un paciente con neumotórax, que ya lo vamos a ver en los ejemplos, y una embolia de pulmón, que es la formación de un coágulo, con un infarto pero de pulmón, que no es lo mismo que un infarto de miocardio, pero a niveles clínicos el paciente se va a presentar algo más o menos parecido al síndrome coronario agudo. Y después tenemos causas musculoesqueléticas como la costocondritis, que se llama síndrome de Tietze, que es la inflamación de los cartílagos costales, y el herpes zóster, que es una reactivación del virus de la varicela y causa psicótica. Lo más importante es que cuando veamos al paciente con dolor torácico, hay que hacer una historia clínica, o sea que tengo que preguntarle todo, lo que hay que hacer es el antecedente del paciente, el motivo de consulta, cómo desarrollar la enfermedad actual, es decir, cómo fueron los síntomas, que lo empeora, que lo agrava, tomar los signos vitales, hacer un examen físico, hacer un electrocardiograma, e incluso se recomienda hacer primero el electrocardiograma cuando una persona consulta por dolor torácico y luego completar el interrogatorio, porque eso puede condicionar tiempo de atención. Valorar si es necesario hacer una radiografía de tórax y un laboratorio con enzimas cardíacas, ¿sí? Luego podemos dividir las causas de dolor torácico en dos grandes, o en un gran grupo, que sería las causas de dolor torácico que se definen como potencialmente mortal, y estos son los que no puedo dejar de valorar cuando el paciente consulta. Es decir, estas son las que no se me pueden escapar. Dentro de esto está el síndrome coronario agudo, que es lo que nos puede llevar a un infarto agudo de miocardio, la disección aórtica, el neumotórax hipertensivo, el tromboembolismo de pulmón, o TEPA, que se llama, las úlceras penetrantes, la rotura del esófago y la pericarditis, que son cosas que uno debe plantearse cuando lo ve al paciente. Y son temas que vamos a ver uno por una hora a modo superficial, ya que en algunos módulos vamos a abarcar más cada uno de estos, como por ejemplo el tromboembolismo, síndrome coronario agudo, tenemos 3 clases en realidad, y demás estamos. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, lo que hablamos es lo que les dije recién, hablamos de isquemia miocárdica, es decir, el suministro de oxígeno al miocardio no es suficiente respecto a la demanda de oxígeno, es decir, o le aporto poco oxígeno o el miocardio requiere más oxígeno del que le estoy aportando. Ese desbalance habitualmente aparece en pacientes que tengan aterosclerosis coronaria, pero a veces puede haber causas de alteración en la resistencia vascular, como por ejemplo un espasmo, que es la contracción de las arterias coronarias súbitas, y que disminuye el flujo, pero que no estaría relacionado a arteriosclerosis coronaria, que es lo que les puse acá abajo, y que puede darse tanto en pacientes con enfermedad o sin enfermedad coronaria. Ya hemos hablado de cuál es la clínica típica de una angina de pecho, y para repasarlo, la angina decimos que es un dolor opresivo, que suele ser retroesternal, acuérdense con eso, está por detrás del esternón en la zona media del pecho, eso es lo más común, que se suele irradiar al brazo izquierdo, hacia la zona del cuello, a la mandíbula, o incluso a la zona interescapular en la espalda.
Se puede acompañar de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, sudoración fría que se llama diaforesis, y que cuando es angina dura 2 a 10 minutos, no más de 20 incluso se puede decir. Se desencadena habitualmente con una actividad que es más o menos siempre la misma intensidad, y cede con nitroglicerina sublingual o con el reposo. ¿Qué quiere decir? Es un dolor que aparece con un desencadenante claro, y si el paciente se queda quieto o toma la medicación, el dolor se va a aliviar. Eso quiere decir que hay angina de pecho, estable. Cuando hablamos de la forma inestable, es una angina que en características es similar a la angina estable, que es la que les dije recién. La diferencia es que es mucho más intensa y tiene un patrón increciendo. ¿A qué se refiere increciendo? Que cada vez el paciente va teniendo el dolor al menor grado de esfuerzo. Es decir, antes le dolía el pecho al correr 5 cuadras, ahora le duele el correr 2 cuadras, y a veces le ha dolido al caminar a paso rápido. Es decir, cada vez puede hacer menos cosas porque el dolor va progresando. Otra cosa puede ser que el dolor sea más intenso, es decir, aumentó su intensidad, y a eso le llamamos también inestabilidad. O también lo podemos relacionar con el grado de irradiación, es decir, si antes era muy a nivel del tórax y ahora se irradia hacia el cuello, hacia los miembros superiores, también le llamamos de que está progresando, ¿sí? Y hablamos de infarto agudo de miocardio por clínica, porque el diagnóstico de infarto agudo de miocardio se apoya en la clínica, el electro del laboratorio, pero solo por clínica, cuando el dolor es un dolor anginoso, pero en lugar de desaparecer entre los 10 y los 20 minutos o ceder con el reposo y con la nitroglicerina, en este caso dura más de 30 minutos, y a veces no suele aliviar con esta medicación, se mantiene persistente el dolor, y algunos pacientes tienen una sensación de muerte que es bastante angustiante y que los pone bastante nerviosos y alterados en ese momento. Como les dije recién, cuando le vamos a preguntar al paciente por el dolor torácico, tenemos que tratar de catalogarlo dentro de las posibilidades de que el dolor torácico sea de origen coronario. Lo primero a descartar es el origen coronario. Tenemos 3 tipos de angina que ya lo vimos, o características. La angina típica es la que cumple las 3 características clásicas, que es el dolor retroesternal, que tiene la duración de menos de 20 minutos, 2 a 10 minutos habitualmente, de tipo característico, es decir, opresivo, que se irradia el cuello, hacia la mandíbula, que va a ser causado por ejercicio o estrés emocional, y que cede con el reposo o con la nitroglicerina. Cuando tiene las 3, decimos que es una angina típica, y debo pensar en primera instancia que el origen del dolor es coronario. Cuando tiene 2 de estas 3 características, se llama angina atípica, y cuando cumple una de estas o ninguna, le llamamos dolor torácico, que probablemente sea de origen no cardíaco y nos ayuda a delimitar qué es lo que tiene. Este es un modo esquemático de verlo. En el dibujo de arriba vemos cuál es la distribución habitual del dolor originado por isquemia miocárdica. Como ven, les dije, no suele ser en la región por debajo de la mama en el caso de la mujer, o por debajo del pectoral en el hombre, sino que lo más común es que sea retroesternal y al lado del esternón, que se vaya al cuello y que baje por el brazo, en la cara interna, incluso hasta la muñeca, y puede incluso tomar el quinto, cuarto y quinto dedo de la mano, y a veces sienten como si tuvieran un reloj muy apretado en la muñeca o algo que les aprieta en el cuello. Otras formas más raras de dolor, pero que hay que considerarlas, porque algunos pacientes las pueden tener, y uno tiene que seguir pensando que puede ser una enfermedad con síndrome coronario agudo, es el dolor hacia el lado derecho, la misma distribución que a la izquierda, pero hacia el lado derecho. Cuando el dolor solo aparece en la región de la mandíbula, pero a la vez aparece solo con el esfuerzo y se calma con nitroglicerina, con el reposo, y bueno, debería pensar que es un dolor anginoso. Y el dolor en el epigastrio, que es el más confundido de todos, es el dolor en la boca del estómago, que aparece con el esfuerzo, a veces que los pacientes lo refieren como una indigestión, y muchas veces se lo termina tratando como una gastritis, y en realidad era un infarto o un síndrome coronario agudo de la cara inferior del corazón, que se exterioriza a través de eso, un dolor que parece de origen abdominal y no torácico. Y por otro lado podemos tener dolores en la región torácica, dijimos, esto es visto desde atrás, el paciente, entre las 2 escápulas puede tener dolor ahí, y eso es mucho más infrecuente, pero puede ocurrir. Más allá de la localización, hay características o alteraciones que me van a hacer pensar que un dolor puede ser de origen isquémico, o un dolor sea de origen no isquémico en el tórax. Cuando hablamos de un dolor que es constrictivo, opresivo, que es como una sensación pesada, como que algo lo aprieta, me hace pensar en que sea de origen isquémico. En
tanto que si es como una puñalada, algo punzante, que se modifica con la respiración, le quita el valor al origen isquémico. Como dijimos, todo el tema de las localizaciones lo hace clásico como origen isquémico, pero si por ejemplo lo tengo solo en todo el tórax izquierdo o en la región submamaria izquierda, me hace dudarlo un poco respecto al origen coronario. Y hay factores que provocan el dolor, digamos, que aparezca con el ejercicio, con los estados de excitación psicomotriz, con cualquier forma de tensión, incluso psicógena. El frío puede ser un desencadenante, el dolor un desencadenante claro. Antes, hace muchos años atrás, para evaluar la enfermedad coronaria, le colocábamos al paciente las manos dentro de agua fría, le estoy hablando hace mucho tiempo, en baldes con agua fría, y eso producía un espasmo coronario, que si le producía dolor de pecho era una forma de valorar si tenían enfermedad coronaria. Y la otra es que aparezca dolor después de que el paciente ingiere alimentos. Todas esas cosas me hacen pensar en un origen de isquémico, es decir, falta de irrigación, alteración entre la demanda y el aporte de oxígeno. ¿Estamos? En cambio, si el dolor ocurre después de dejar de hacer actividad física o con un movimiento del tórax, es decir, el paciente estuvo corriendo, se queda quieto y después le da dolor torácico, es poco probable porque el mecanismo no responde al esfuerzo, sino que responde al reposo. Ese parece más un dolor muscular. O incluso pacientes que tienen dolor torácico que aparecen cuando mueven una parte del cuerpo, por ejemplo, como dolor de espalda, como una contractura, duele cuando uno se mueve, no cuando está quieto, en general, y es con la parte específica donde se genera el dolor, digamos, no es que duela todo el pecho en forma sorda o en forma difícil de describir. Más allá de eso, está lo que les hablaba recién respecto a la anamnesis, se refiere a cómo son el dolor, y lo vamos clasificando en probabilidad alta cuando es típico, probabilidad intermedia cuando es atípico, y probabilidad baja cuando no parece la angina de origen coronaria. Y hay algo que considerar que son dos puntos, las alteraciones del electro y los marcadores cardíacos. Yo sé que ya han visto más o menos el electrocardiograma de parte de enfermedad coronaria, pero hay datos claves como el supradesnivel del ST, o la inversión de las ondas T en múltiples derivaciones, o el infradesnivel del ST, nos hacen pensar en un origen coronario. En cambio, las ondas T aplanadas, que se llaman rectificadas, ¿sí? O un electrocardiograma normal nos hace pensar en que es de baja probabilidad de origen coronario. Respecto al laboratorio, tenemos los marcadores cardíacos que cuando están presentes el paciente automáticamente se transforma de alta probabilidad de que el dolor sea de origen coronario, y cuando están ausentes nos ayuda como herramienta más a tratar de desestimar que sea un síndrome coronario agudo. No quita que pueda ser enfermedad coronaria, pero no una forma de presentación aguda que requiere intervención ya mismo. ¿Sí? Un detalle importantísimo es que un electro normal, es decir, un electro que sea 100% normal, no nos permite excluir que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. ¿Sí? En estos pacientes tienen riesgo de infarto de 4% si tenían antecedentes de enfermedad coronaria y 2% en los que no tienen antecedentes. O sea que, aunque el electro sea normal, el paciente puede estar sufriendo una angina inestable. Lo mismo va a necesitar alguna seguidilla de estudios, más probablemente una internación. Y a su vez, esto va correlacionado al otro, que cuando el paciente llega y nosotros le hacemos un electro y que está normal, tiene un valor predictivo negativo del 80-90%. ¿Esto qué quiere decir? Que la posibilidad de que no tenga nada el paciente relacionado a enfermedad coronaria es del 80 al 90%. Como ven, hay un 10 a 20% de pacientes que no podría decir con certeza que no tienen nada, que se me pueden llegar a escapar si solamente miro el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es un apoyo, pero hay que recordar que tenemos que hacer una anamnesis y examen físico, un electro y el laboratorio para poder evaluar el dolor torácico. Junto con esos tres elementos, puedo decidir qué hacer con mi paciente. Ahora, quería ver qué me dicen ustedes de ese electrocardiograma si fuera un paciente que consulta por un dolor torácico típico, con una angina típica. ¿Qué les parece el electrocardiograma? Cualquiera, anímense, si la idea es que discutamos el electro también. Y hay como un supra, me parece. Tiene un supra. Sí. Muy bien, ¿dónde? De 2, de 3. Inferior. Sí, inferior porque ABF también. Muy bien, exactamente. Está perfecto. ¿Y le ven algo más al electrocardiograma? Y puede ser el infra, en las precordiales. Muy bien. ¿En dónde? Y se ve bastante en lo que es B1, B2.
Exactamente, y en Septum. B3 está limítrofe, pero tiene un infra que es más de 0,5, ¿lo ven? Respecto al ST, el ST con la línea de Sí. base está por debajo de 0,5, y en Sí, B4, si nos queremos poner exquisitos, también parece verse un poquito, es sutil, pero uno puede decir lo que llega hasta acá. Estamos, lo que pasa es que, bueno, es más evidente este. Hay otro detalle más, fíjense el intervalo PR, que está prolongado, ¿lo ven? También tiene un bloqueo AB de primer grado. ¿Sí? Esto es típico, y está con bradicardia, es típico de un paciente que tiene un infarto de cara inferior. Tienen bradicardia, bloqueos AB y supra el nivel del ST en cara inferior. ¿Mm? Perfecto. Eso está muy bien, eso quería que vieran. Pero acuérdense que a veces son pequeñas sutilezas, pero ven, ahí se nota muy bien en B3 y en B4 que en realidad tiene un infra. Es menos notorio que esto, pero si uno le presta atención lo tiene, porque tiene más de 0,5 milivoltios, que sería más de medio cuadradito hacia abajo el segmento ST en el punto J. ¿Sí? Veamos este otro. ¿Qué opinan de este? Es un paciente que viene con dolor torácico, que se irradia hacia el cuello, pero que no lo relaciona con el esfuerzo, y el reposo, la verdad que a veces lo mejora, a veces no, a veces le aparece algunas veces en reposo sin hacer actividad física. ¿Qué les parece el electrón? No sé por qué en un momento pensé que era un marcapasos. Está perfecto. Tiene un marcapaso. Ah, Está muy bien. Está muy bien. Acá se ve la espiga del marcapaso. No sé si se van a ver. sí. Esa pequeña ondita que está ahí es la espiga del marcapaso. Sí. ¿Sí? Tiene una imagen que parece bloqueo de rama izquierda en D1 y ABL, pero a su vez en B5 y B6 no se ven las características típicas de un rama izquierda, y si vemos el complejo QRS es inferior en la cara inferior del corazón, lo cual me hace pensar que más allá de la espiga, esto es un marcapaso, un ritmo de marcapaso. Y cuando tenemos ritmo de marcapaso, el paciente que no se le ve la onda P con precisión, ¿sí? Estamos, por lo cual sería un marcapaso BBI. No podemos valorar el electrocardiograma para hacer diagnóstico de supra o infra, es decir, perdimos una herramienta para la valoración del paciente. ¿Sí? Hay un grado de utilidad en esto, que es poder comparar con un electro que estaba en ritmo de marcapasos antes del paciente, y por ejemplo, si las T eran positivas acá antes, pero ya con marcapaso, y ahora son negativas, bueno, debería pensar que eso es un cambio, ¿sí? Pero eso requiere 2 electrocardiogramas bajo ritmo de marcapaso. El concepto es que si tiene marcapaso, valorar alteración del segmento ST no es posible, ¿sí? ¿Y en este qué les parece? Horrible el infra que tiene. ¿Qué le ven a ustedes? ¿Qué ritmo tiene? Y tiene taquicardia. Está con taquicardia. ¿Es de QRS ancho o QRS angosto? Angosto. Angosto, es de QRS Angosto. angosto, sí. Es un QRS angosto. Y además, ¿qué particularidad tiene? ¿Es regular o irregular? Es irregular. Es irregular. No, súper irregular. ¿Le ven onda P? No. No, estoy de acuerdo. Entonces, taquicardia de QRS angosto, irregular, sin onda P, lo más probable es que tenga, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Sin miedo, vamos. ¿No? No. Fibrilación auricular. Parece una fibrilación auricular, ¿sí? Y no le podemos ver las ondas F con claridad, pero la presunción número 1 es que sea fibrilación auricular. Más allá de eso, ustedes me dijeron que le veían algo en el ST. ¿Qué le ven en el segmento ST? Infra. ¿Tiene infras dónde? De 1, de 2, Muy bien. de 5, de 6. ¿Qué más? B4, Sí, también. parece B3, B2, ¿sí? ¿Y qué más? Parece que en ABL también. ¿Pero qué es lo más llamativo? ¿Eso es lo más llamativo?
Sí, lo más llamativo vendría a ser la irregularidad Sí. y también me llama la atención todos esos infras. Todos esos infras difusos. Fíjense en ABR. ¿Qué pasó en ABR? ¿Qué tiene? Supra. Tiene un supra en ABR. Y en B1, si bien habría que ver la edad y el sexo para categorizar si ese T que tiene supra desnivelado realmente tiene criterio de significancia o no, porque saben que depende de la edad y el sexo si es más de 2,5 o más de 2 o más de 1,5 milivoltios de supra desnivel del punto J, pero tiene supra desnivel en ST en ABR, y eso es un equivalente a que tenga obstrucción de la arteria del tronco coronario, del tronco coronario izquierdo. Entonces, este paciente en realidad tiene un supradesnivel del ST. Se trataría como supradesnivel, ¿sí? Más allá de tener infra en todos lados, ¿sí? A veces hay que mirar una por una para darse cuenta, más allá de que tiene un hemibloqueo para ese anterior izquierdo, podría llegar a tener un poquito de hipertrofia y demás. ¿Estamos? Lo que me interesa es que veamos eso. A veces no es tan claro como en el primero, pero si hay un supra, tenemos que guiarnos por la derivación que parece un supra. Y ABR es la única excepción donde un supradesnivel en ABR solo me tiene que hacer pensar que tiene supradesnivel. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos, cuando han visto electro, que las alteraciones de las ondas T o del ST tienen que ser, o tienen que respetar al menos las caras. Es decir, si tengo supra en D2, pero en D3 y en ABF no tengo nada, y probablemente el supra de D2 no sea supra, porque tendría que verse más de una derivación de la misma cara del corazón, ¿sí? ABR es el ejemplo en el que no se tiene en cuenta eso. ¿Estamos? Bien, Bueno. ¿Pregunta? ¿Todo bien? todo bien, profe. Bien. Bueno. Veamos, Sí, otro de los todo bien. motivos. Bien, otro de los motivos que les dije que puede ser una causa de consulta de dolor torácico, que también requiere intervención temprana por parte nuestra, son los dolores de origen no isquémicos, cardíacos, como la pericarditis. En este caso, lo que pasa en la pericarditis es que el corazón se inflama, pero en las hojas que lo recubren en el pericardio, tienen un dolor torácico que es muy parecido al síndrome coronario agudo, porque es opresivo, pero la diferencia es que alivia cuando el paciente se va hacia adelante, en algo que vimos en las primeras clases que se llama plegaria mahometana la posición, como de cuclillas hacia adelante. A veces puede haber algo que se llama roce o frote pericárdico, que también lo vimos en la tercera clase, perdón, que es un ruido como si fuera que se están frotando dos hojas de cuero entre sí. Y hay alteraciones en el electrocardiograma que me lo hacen pensar, ¿sí? Y que la dificultad viene de esto porque son a veces parecidas a las alteraciones electrocardiográficas del síndrome coronario agudo. Las causas de que tengamos una pericarditis son un montón. Pueden ser por infecciones, por virus, por bacterias, pueden ser por enfermedades autoinmunes donde nuestro cuerpo genera propios anticuerpos contra distintas partes de nuestro mismo organismo, como por ejemplo el lupus o la artritis reumatoidea. Pueden ser producidas en pacientes que están en diálisis porque están acumulando desechos tóxicos, o puede estar producida incluso después de un infarto agudo de miocardio, pueden ser postraumáticas, pueden ser por radioterapia, hay un montón de causas. Es un motivo, es una cosa de presentación muy infrecuente, pero uno le debería pensar, ¿sí? En general, el pericardio que está pegado al corazón, porque hay dos pericardios que se llaman visceral y parietal, el que está pegado al corazón es insensible y el parietal la mayor parte es insensible, pero al inflamarse produce un severo dolor en los pacientes e incluso pueden dar hasta fiebre, ¿sí? Y tenemos como clínica el dolor torácico, que les dije que es parecido al anterior, nada más que además de ser retroesternal, puede ser un poco precordial izquierdo, no se nos irradia, en este caso el cuello, a veces puede aparecer en el epigastrio, o a veces irradiarse el brazo izquierdo simulando un infarto. Empeora, como les dije, cuando está acostado, en este caso empeora con la tos, e empeora con la inspiración profunda, y mejora el estar semisentado, que eso nos tiene que hacer dudar rápidamente de que no es un dolor de origen isquémico, ¿sí? Dado que mejora el estar sentado y empeora el estar acostado o el toser o el respirar, eso son cosas que sacan de la categoría de típico. Además, le puede haber la presencia de roce, que es algo que como frote pericárdico, que es lo que les dije, que se escucha con los movimientos cardíacos, las hojas es como que se rasparan entre sí, y eso hace que se genere un ruido que se escucha, tanto tiene un componente sistólico auricular, sistólico ventricular y de llenado ventricular rápido.
Esto es una división teórica, es medio difícil escuchar eso, pero se refiere a que lo vas a escuchar al frote tanto en sístole como en diástole. ¿Sí? Ese es el concepto básico. Y esto, el roce pericárdico, es evanescente. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo encuentro, probablemente el que lo venga a revisar después capaz que no lo encuentre, porque el tiempo de duración es muy poco. El frote existe mientras las hojas se están rozando una con la otra del pericardio. Pero cuando empiezan a juntar líquido dentro del pericardio, ya dejan de frotarse, ya dejan de producir ese sonido, y por ende el frote desaparece. Y en el electrocardiograma, que lo vamos a ver de una forma más gráfica, hay 4 estadios que podamos ver de la pericarditis. Fíjense que en el estadio 1 y 2 tenemos algo que es característico, que es el supradesnivel del ST, pero tiene lo que le llamamos concavidad superior, es decir, tiene como una forma de U hacia arriba, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia en forma rápida del supradesnivel del ST del infarto agudo de miocardio, donde sabemos que el supradesnivel del ST tiene en el infarto de miocardio una forma ascendente, comparado con este otro que tiene concavidad. ¿Estamos? Bien. Otro detalle es esto que vemos acá, el segmento PR. El segmento PR suele estar descendido, es decir, donde termina el PR está mucho más por debajo que la línea de base, ¿sí? Que sería la línea que une la onda T con la P. Esa sería la línea de base. Entonces el segmento PR está infradesnivelado y el segmento ST está supradesnivelado con concavidad hacia arriba, no como en el infarto que tiene convexidad hacia arriba, es decir, tiene la pancita hacia arriba. En el estadio 2, el supradesnivel del ST se empieza a aplanar, empieza a desaparecer, pero persiste el infra-ST, el infra-PR, perdón. En el estadio 3, lo que se agrega son ondas T negativas, y fíjense que el PR se normalizó, es decir, dejó de tener ese infradesnivel. Esto ya se produce en el estadio 3 alrededor de las 48-72 horas. Y en el estadio 4 ya lo que tenemos es un electrocardiograma que sería normal o casi 100% normal. ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro ese? Es más o menos fácil la pericarditis. Cuando... Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Sí. Vamos a hablar de otro de las causas de dolor torácico que es potencialmente grave, y este es potencialmente muy grave, con mortalidad muy alta, que es la disección aórtica. La disección aórtica es un desgarro que se produce dentro de la pared arterial entre la íntima y la media, y se genera una falsa luz dentro de la túnica media de las arterias, ¿sí? Le llamamos una forma de disección aórtica en forma aguda cuando ocurre dentro de los 14 días del inicio de los síntomas, y después de los 14 días se llama disección crónica, que es un término un poco difícil a veces de usar, pero podemos encontrar pacientes con eso. Las causas son muchísimas, no son solo una, pero habitualmente tienen que ver con un inicio de enfermedad arteriosclerótica o enfermedades de carácter hereditario que predisponen a tener esto. Y depende de dónde esté ubicado este desgarro, es la clasificación y el pronóstico que va a tener el paciente. La mortalidad habitualmente es cercana al 50% en el momento del debut clínico, es decir, pacientes que empiezan con la clínica mueren el 50% sin llegar a ser atendidos, y después de ser atendidos la mortalidad aumenta alrededor de 1% por hora, además del 50% si no se les hace nada. Es decir, que cada una hora se va muriendo o aumentando la mortalidad 1%. Por lo cual en 48 horas habría muerto en teoría el otro 50% de pacientes. Así de grave y así de extremo. Para entender más o menos de qué se trata, bueno, este dibujo que acá les puse, en la parte de los costados, digamos, tanto derecha e izquierda, es la pared arterial. En blanco tenemos la túnica íntima, en rosa la media, y en el rosa más claro la adventicia, que es la por fuera, la más externa. En el medio está la luz arterial por donde circula la sangre, y se produce este desgarro entre la íntima y la media, y lo que se produce es como una falsa luz adentro, ¿ven? Por donde va el chorro finito de sangre, y que va en el mismo sentido que la circulación sanguínea inicialmente. Pueden producirse cosas raras, flujos inversos y demás, pero lo más común es esto. ¿Y qué pasa? Esto no hace solo este camino. Esto que está acá sigue horadando, y cada vez empieza a bajar más, a bajar más, a bajar más, a bajar más, y va disecando
toda la pared de a poquito, ¿sí? Como si fuera que lo va cortando, como un cuchillo de a poco, cada vez más, y lo va rompiendo. ¿Y qué pasa? Esta luz que es chiquitita, va aumentando de tamaño y se va volviendo más grande, más grande, más grande, y empieza a comprimir la verdadera luz, que es la que lleva la sangre a los órganos. Entonces esta que no lleva sangre la empieza a comprimir, y esta que lleva la sangre se achica cada vez más y el flujo se le dificulta, por lo cual llega menos sangre a las piernas, menos sangre al intestino, menos sangre a los riñones. Y esa es la gravedad. Hay varias clasificaciones para esto. A mí me interesa que veamos esta que se llama Stanford, que es lo más simple, que se llama tipo A o tipo B. En términos generales, esta es la aorta, la válvula aórtica. Acá estaría el corazón, por debajo, y acá estarían haciendo la arteria aorta. Aorta ascendente, callado, descendente y aorta torácica, ¿sí? Cuando la disección de la aorta se produce, la ruptura se produce por delante, ¿sí?, de los vasos supraaórticos, se llama de las carótidas y de las subclavias, se llama tipo A. Esta tiene muy mal pronóstico y requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Cuando se produce después de que terminan de salir los vasos que van hacia el cuello y hacia los miembros superiores, es decir, ya en la aorta descendente, se llama tipo B. Ahí puede haber un poco más de tiempo para el tratamiento, puede haber otras opciones de tratamiento que no sean quirúrgicas, y los pacientes tienen mortalidad mayor que la población general, pero no como los del grupo A, ¿sí? La clínica de esto es un dolor torácico que es punzante, desgarrante, que empieza del lado izquierdo, se va hacia la espalda de los miembros inferiores, y hay un 10% de pacientes que no sufren nada de dolor o sienten una molestia muy leve. La mayoría de las veces podemos ver que hay una diferencia entre el pulso o la presión arterial de ambas extremidades. Podemos verlo entre extremidades superiores, o sea, el miembro superior derecho tiene buena presión y el izquierdo no, o los miembros superiores tienen buena presión y los miembros inferiores mala. Todo depende de eso. Puede haber alteraciones neurológicas, porque la disección prosigue subiéndose la cabeza. Puede producirse una ruptura de la válvula aórtica, porque en este ejemplo la disección empieza pegada a la válvula aórtica, entonces se puede romper la válvula también, que es parte de la aorta, o se pueden disecar las arterias coronarias, que es esto que está bajando, y producirle un infarto. Es decir, tenemos muchísimas opciones. El diagnóstico se hace con tomografía. Hacemos una tomografía y podemos ver cómo está desgarrada, dónde está desgarrada la aorta. Sin embargo, podemos hacer otras cosas como resonancia, ecografía transesofágica, es decir, a través de la boca y el esófago, o incluso una aortografía, que es un método invasivo. Y si le hacemos un estudio y no vemos disección y creemos que el paciente clínicamente nos parece que tiene una disección aórtica, tengo que hacer otro estudio que me corrobore que realmente no tiene nada, para evitar el margen de error. Cuando veíamos hace un rato las causas de dolor torácico, les dije que había algunas que no eran cardiovasculares, digamos, y que eran relacionadas al pulmón, que les dije la más común es la neumonía, ¿sí? Pero está esta otra, o el neumotórax, está esta otra que se llama tromboembolismo pulmonar agudo. Que lo que pasa es, este es una arteria, la arteria pulmonar izquierda, y se empieza a subdividir en distintas ramas a lo largo de todo el pulmón, ¿sí? Lo que se produce es que hay un trombo que migra, que sería una partícula sólida, que migra habitualmente desde las piernas, cruza a través del corazón y llega a las arterias pulmonares. Cuando llega a una arteria, la obstruye según las características del trombo. Si es grande, puede obstruir esta arteria, y todo este territorio deja de tener circulación arterial, y por ende se produce un infarto pulmonar. O puede producirse pequeños trombitos en distintas arterias que van tapando pequeñas arterias, y que va produciendo lo mismo, va produciendo pequeños infartitos que van alterando la función pulmonar. La clínica es bastante difícil, todos los síntomas son inespecíficos, pero el paciente va a tener dolor torácico, pero que en este caso es atípico, o como si fuera de originado de la pleura, es decir, con los movimientos respiratorios. Lo más común es que tengan disnea, y algunos tienen también tos, o algunos se encuentran ansiosos, y a nivel de los signos, los pacientes suelen estar con taquipnea, es decir, más de 20 de respiratoria, taquicardia, más de 100, pueden tener febrícula, pueden tener tos con sangre, que es la hemoptisis, y pueden tener signos de trombosis venosa profunda en las piernas, que es el signo de Homan, como ya hemos visto, y dolor. Otro de las causas de dolor torácico es el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural. ¿Qué es lo que le pasa? Si entra aire, por ejemplo, este es un pulmón normal a la izquierda, con la parrilla torácica, la pared torácica. Y a la derecha, el pulmón derecho, que es podemos ver que el pulmón está todo colapsado, como si fuera una pequeña
una pequeña bolita, y alrededor está todo blanco, que sería todo aire, en el espacio pleural. ¿Qué pasó? En este caso se rompió parte del pulmón, y el aire, que debería estar solo dentro del pulmón, sale a este espacio que se llama cavidad pleural, y empieza a ejercer presión, que empieza el aire a llenarse de aire, esta cavidad, y el pulmón empieza cada vez a achicarse más y más y más y más. Puede ser porque se rompe el pulmón, o puede ser porque se penetró desde afuera hacia adentro del tórax, a veces con herida de arma blanca, con una aguja, por un accidente, y eso genera esto, se llama neumotórax. Los pacientes van a tener habitualmente disnea, es decir, falta de aire, y van a tener dolor torácico. Acá les dejé un ejemplo de unas radiografías de tórax, donde la imagen radiopaja que se ve al medio es el corazón con los grandes vasos. A la derecha vemos el pulmón normal, y a la izquierda vemos este pequeño muñoncito, que es el pulmón todo colapsado, y todo el resto del tórax está ocupado por aire. ¿Qué pasa? Ese paciente está respirando solo con este pulmón, ¿sí? Porque este pulmón no estaría funcionando. Este es otro ejemplo de un paciente que tiene un pulmón enfermo, ¿sí? Que se le debe haber roto alguna bulla, o algo similar a una ampolla que tienen en la pleura, y lo que vemos es como si bien se colapsó, no se ha colapsado de la misma forma que de este otro paciente, sino que el colapso es menor, un neumotórax que se llama grado 2, y todo este espacio que está entre medio es lo que está ocupado por aire, ¿sí? Por supuesto que esto requiere drenarlo, ¿sí? Por otro lado, tenemos los dolores abdominales originados por úlcera péptica. La úlcera péptica se refiere a la lesión de la piel o de la membrana mucosa que tenemos en el estómago y que forma un cráter. Lo más común es que se ubiquen en el duodeno y en el estómago, y eso está relacionado al uso de antiinflamatorios, al estrés o al consumo de tabaco, y los pacientes suelen tener, como les dije, dolor epigástrico. La diferencia es que el dolor es urente, a diferencia del torácico que es opresivo, suele ser a las noches, y alivia con las comidas. Cuando les mostré el dibujo, les dije que había pacientes que tenían dolor epigástrico y que era característico del infarto del cara inferior, y es lo que hay que tratar de evitar, que se nos confunda, que el paciente no pensemos que tiene una úlcera y en realidad era un dolor de origen isquémico y lo malinterpretamos. Hay otras causas, como les había nombrado, el reflujo gastroesofágico, la patología de la vía biliar, las pancreatitis. Cada uno tiene un poco de diferencia respecto al dolor. El dolor de origen biliar habitualmente puede ocurrirse después de comer cosas con mucho tenor graso. El reflujo gastroesofágico suele tener una molestia quemante, como acidez, que atrás del tórax, que algunos lo dicen como un ardor, pero a veces pueden llegar a tener la comida en la boca y la mejora con antiácidos, cosa que no mejoraría el dolor de origen pulmonario. La pancreatitis es un dolor que se irradia desde el abdomen hacia la espalda, tiene muchos vómitos, aparece como un hemicinturón izquierdo, como si le apretaron con una faja por el lado izquierdo del abdomen. Y acá les puse los dolores más frecuentes, que son la enfermedad del sistema osteomioarticular, donde tenemos la costocondritis, que es la inflamación de la unión de las costillas con el cartílago condral, y que es frecuentemente motivo de consulta, dado que el paciente se asusta y no sabe si es algo coronario o no. El dolor es de comienzo brusco, suele ser muy intenso, pero es pasajero y alivia con antiinflamatorios. Cuando uno lo revisa al paciente, el electro puede ser normal, y habitualmente es normal, y al ejercer presión sobre la articulación, es decir, sobre la zona anterior del tórax, le genera mucho dolor al paciente y puede localizar específicamente dónde es que le duele. También podemos tener dolores torácicos por traumatismo, donde la diferencia es que el dolor es constante y cuando uno lo palpa o el paciente se mueve, aumenta la intensidad del dolor, con movimientos de la parte del miembro afectado. ¿Estamos? Y otra cosa que a veces se suele ver, pacientes que consultan por dolor de pecho, que es el esquema y demás, es esto que se llama herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela en la infancia, que lo que hace es, inicialmente, enferma al nervio de que inerva la piel, por eso es que el paciente siente como si tuviera la piel quemada, literalmente, como si la piel estuviera llena de, como si se hubiera quemado con fuego, pero no tiene nada en la piel habitualmente. Durante 24 o 48 horas no tiene ninguna lesión. Y luego aparecen esto. El tema es que a veces consultan por dolor torácico, uno les hace todo como si fuera de origen isquémico, y a las 48 horas nos encontramos que era un herpes zóster y bueno, se le dará el tratamiento para esto y sabemos que no es de origen coronario. Entonces, a modo de resumen de esto, de dolor torácico,
tenemos que, cuando el paciente se presenta con dolor, evaluar los signos vitales y ver si está estable o no. Porque si está inestable, tengo que pensar que tiene estas causas de dolor torácico potencialmente grave, una disección de aorta, una embolia de pulmón, un infarto de miocardio con elevación del ST. Pero si está estable, tengo que, fíjense que tomé los signos vitales nomás. Si está estable, le hago un electrocardiograma de 12 derivaciones y ver si hace falta una placa. Y ahí me fijo si el electrocardiograma es diagnóstico o indicativo, es decir, si tiene supradesnivel del ST, infradesnivel del ST o inversión de las ondas T, o si tiene elevación del ST difuso y depresión del PR, que me va a pensar en pericarditis, ¿sí? Y si el electrocardiograma no es diagnóstico, pensar en hacer una placa de tórax, para ver si tiene neumotórax, neumonía, pensar en la disección aórtica, la embolia del pulmón, y otras causas como lo estuvimos viendo. Pero fíjense que los primeros pasos son signos vitales y electrocardiograma, eso es lo más rápido que hay que hacer. Y recordar, como les dije, que según el lugar donde el paciente tenga el dolor, son las causas posibles de la patología que lo ocasione. Pero fíjense que tanto si es en el epigastrio como en el hemitórax izquierdo, en todos lados van a ver que ponemos isquemia miocárdica, en el hombro isquemia miocárdica, retroesternal isquemia miocárdica, interescapular, es decir, en la espalda isquemia miocárdica. En todos lados podemos pensar en isquemia miocárdica. ¿Estamos? Por supuesto que cada uno de estos nos ayuda a orientar a cuál es la causa de dolor, pero lo primero es descartar la enfermedad coronaria. ¿Eso quedó claro más o menos? Así hablamos de arteriosclerosis. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver arteriosclerosis, que esto es como el combinado, o por así decirlo, es la base o el sustento de todo lo que venimos viendo, de todo el tema de factores de riesgo cardiovasculares, colesterol, hipertensión, diabetes, todo lo que veníamos viendo se resume en esto que vamos a ver ahora, que es el sello patológico de la enfermedad vascular arteriosclerótica. La arteriosclerosis es la alteración de las arterias, que se caracteriza por depósito de lípidos, anormal, o sea, porque no es algo normal tener lípidos en las arterias, y un tejido fibroso sobre la pared. Y lo que hace es desorganizar la función y la arquitectura de los vasos, y en forma tardía van a reducir el flujo sanguíneo en distintas formas según el grado de obstrucción. O sea, se deposita el colesterol y se genera tejido fibroso que va cada vez disminuyendo el flujo sanguíneo a través de la arteria. Como le dije recién, hay factores de riesgo casuales, predisponentes y condicionales para tener enfermedad cardiovascular, y son todos los que vimos antes, son los factores de riesgo cardiovasculares, que lo podemos dividir así, como casual, predisponente o condicional, o podemos dividirlo en modificables, no modificables, estamos en categoría A, B y C, según la respuesta que pueda esperar al cambiarlo, pero fíjense que lo más importante son estos de acá: hipercolesterolemia, hablando de aumento del colesterol total, disminución del HDL, que recuerden que es el colesterol que recapta colesterol del resto de los órganos, lo reabsorbe y lo lleva para remetabolizar nuevamente al hígado, y el aumento del colesterol LDL, que es el colesterol que cuando hay en exceso se empieza a depositar en distintos órganos, y no, porque el hígado no llega a metabolizar la cantidad que está circulando. Hipertensión arterial, la diabetes mellitus con el exceso de insulina y estas alteraciones que produce, el tabaquismo y la edad de los pacientes. Después hay otras cosas como los antecedentes familiares, de enfermedad coronaria, el sexo masculino, algunas cosas como la homocisteína, la lipoproteína A, bueno, son distintas cosas de laboratorio que nos van a condicionar la posibilidad de tener enfermedad coronaria. Clínicamente, la arteriosclerosis se va a manifestar de la misma forma, o porque es lo mismo en realidad, que las complicaciones macrovasculares de la diabetes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las macrovasculares? Dijimos, el accidente cerebrovascular, la enfermedad arteriosclerótica de miembros inferiores, con la claudicación intermitente, y la enfermedad coronaria con las distintas formas, como isquemia, angina de pecho inestable o el infarto. A esto también hay que sumarle que pueden aparecer aneurismas de la aorta y enfermedades de las arterias renales, por obstrucción de las arterias renales, que son estas dos, y ahí incluso puede producirse obstrucciones de las arterias que van hacia el tubo digestivo, ya sea tanto el estómago como los intestinos, con síntomas que aparecen exclusivamente cuando uno se come, digamos, o toma líquidos. Pero, ¿qué es la placa de ateroma? Es la pregunta número 1, para saber de qué estamos hablando. La placa de ateroma es esta lesión que podemos ver acá, que tiene una forma compleja en realidad. Aquí arriba lo que tenemos sería el torrente circulatorio,
esto de acá arriba serían las células endoteliales, es decir, la íntima. Esto de acá sería la media, la capa muscular, y por debajo, por acá atrás, estaría la adventicia. ¿Y qué es lo que pasa? Entre la íntima y la media se comienza a depositar el colesterol, que son esta imagen amarillenta, con los macrófagos que van a migrar y se cargan de colesterol y se llaman células espumosas, y al no poder digerir el colesterol, los macrófagos activan estas otras células que se llaman fibroblastos, que hacen que se genere sobre la parte más cercana a la luz arterial un exceso o un crecimiento de estos fibroblastos y de células musculares que van formando una capa o una cubierta fibrosa. Aquí finalmente en medio se forma algo que se llama un centro necrótico, que es donde tenemos la mayor carga de colesterol de la placa. Y eso, es decir, la capa externa, que son células musculares, células espumosas, los macrófagos, colágeno, y la capa interna con su centro necrótico de colesterol y células espumosas y calcio, es lo que forma un ateroma. Ahora bien, tienen distintos estadios de formación y los podemos encontrar en distintos estadios. Los fenómenos que nos llevan a formar una placa de ateroma son todos estos, en este orden, y vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? El primer paso es la lesión endotelial, y hay que entender algo primero, que es lo que hablamos de la lesión endotelial o disfunción endotelial. Cuando les dije que el endotelio es esta capa de células, que se encuentra acá la íntima, tiene funciones estas células. Estas células van a secretar distintas sustancias para producir vasoconstricción o vasodilatación, es decir, reducen o aumentan el diámetro de las arterias según las necesidades del cuerpo, ya sea de la necesidad de aporte de oxígeno o ya sea para mantener una presión arterial adecuada. Entonces, este endotelio regula la homeostasis de la presión y del aporte de sangre. Y tiene otra función además. Más allá de regular el tono y la dilatación o contracción de la arteria, tiene que mantener la sangre en estado antitrombótico y profibrinolítico, es decir, evitar que la sangre se coagule y dejarla en una situación adecuada para que si hay una ruptura de la pared arterial pueda coagular adecuadamente, es decir, que tiene que tener un balance perfecto entre la posibilidad de generar trombos y la posibilidad de romper lo que es la fibrinolisis. Entonces, tiene varias funciones. Cuando esas funciones que están dadas por las distintas sustancias, como la angiotensina que vimos cuando vimos hipertensión arterial, que es un vasoconstrictor proinflamatorio, ¿sí? Y que aumenta la agregación plaquetaria, que es algo parecido a la endotelina, que es un vasoconstrictor más fuerte. Si tengo mucho de esto, las arterias se van a contraer y se van a inflamar y va a funcionar mal. Por otro lado, puedo tener el óxido nítrico y la prostaciclina, que son vasodilatadores que los genera nuestro propio endotelio, y que del balance de estos dos surge una buena actividad o se mantiene el tono de la vasculatura y el estado antitrombótico del endotelio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce lesión de este endotelio, que es el primer paso, ¿sí? El endotelio, empieza a funcionar mal. Entonces, esta balanza entre vasodilatadores y antiinflamatorios contra esta balanza con vasoconstrictores y proinflamatorios y protrombóticos se pierde y deja de estar equilibrada. Y empieza a aumentar la balanza del lado de la vasoconstricción, de la inflamación y de la trombosis. ¿Y eso por qué se produce? ¿Por qué empieza a funcionar mal el endotelio? Y empieza a funcionar mal porque tenemos hiperlipemia, es decir, el colesterol en exceso, particularmente el LDL, y que se va a depositar en las células endoteliales. Y al hacer eso les empieza a enfermar. La hipertensión, el tabaco, porque impide la función normal de las células, más allá de que es inflamatorio, produce contracción arteriolar, lo cual ayuda a generar más trombosis local. Factores hemodinámicos, como son por ejemplo las zonas de curvatura de las arterias, las zonas de división, algunas enfermedades virales, algunas enfermedades bacterianas, que pueden enfermar las arterias y producir vasculitis o arteritis, ¿sí? Enfermedades autoinmunes, como dijimos el lupus, todo eso va generando que el endotelio no funcione bien y se pierde ese balance. ¿Y quién va a ganar? Habitualmente gana los fenómenos de vasoconstricción, protrombótico y proinflamatorio. Entonces, una vez que el endotelio anda mal, se empiezan a acumular las lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas? Y bueno, el LDL, ¿sí? Esta es una arteria donde vamos a ver este pequeño corte de la íntima y la media, perdón, la íntima acá arriba y acá abajo la media. Lo que se produce es que el colesterol ingresa a través de las células endoteliales y se coloca por debajo y próximo a la membrana basal.
¿sí? Esto genera que los monocitos empiezan a migrar, que son las células de defensa de nuestro cuerpo, porque detectan que hay LDL que no debería estar y que hace funcionar mal el endotelio. Entonces ingresan para tratar de remover el LDL, pero no lo pueden hacer. Y se transforman en macrófagos que tratan de comerlos y no lo pueden degradar. Entonces estos monocitos ingresan hacia adentro, que es el fenómeno número 3, ingresan tratando de digerir ese colesterol, que no lo pueden hacer, y además se ven acompañados de plaquetas, porque empiezan a liberar factores para abrirse paso a través de las células del endotelio, porque tienen que separar las células y meterse, y acercan plaquetas para ir, de una forma más simple dicha, ir acompañando esta ruptura que produce del endotelio, para evitar mayores complicaciones. ¿Qué pasa? Finalmente, los macrófagos ingresan, se cargan del colesterol porque lo tratan de comer, y se forman esto que se llama células espumosas, que son esos monocitos maduros, se llama, que han evolucionado, se han madurado y se han cargado de colesterol y no lo pueden degradar y quedan ahí. Como no lo pueden degradar, empiezan a liberar sustancias, que es el paso 5, que son proinflamatorias y profibrosas, se llama, o fibróticas, que generan que el músculo liso, que está en la pared media, empiece a crecer, se empieza a meter dentro de la íntima, y a la vez empiezan a crecer algo que se llaman fibroblastos y matriz extracelular. Entonces fíjense cómo finalmente tenemos un gran depósito de colesterol soluble, un gran depósito por fuera, una coraza, que es la capa externa de colágeno que sintetizaron los fibroblastos por culpa de que estos monocitos macrófagos tienen colesterol en su interior y no lo pueden digerir, y piden ayuda a las células musculares que también captan un poco de colesterol y tampoco lo pueden digerir, y cómo aumentó la capa de células musculares por debajo del endotelio. Pero esto es cuando lo vemos cortado. ¿Qué es lo que yo veo en la pared arterial? Veo esto, veo que viene la arteria lisa y se levanta como si fuera un bubón en su interior que reduce la luz. Y esto es como se formó el ateroma, ¿sí? Ahí, ¿quedó claro más o menos? Igual después lo vamos a ver de nuevo. Sí, profe. Bien. Eso es todo lo que queremos evitar nosotros cuando hablemos del factor de riesgo en un paciente cardiovascular. Todo eso es lo que queremos evitar que pase. Ahora, hay algunos detalles. Hay distintas formas de que se produzca la aterosclerosis, y existe, por ejemplo, esto que es un corte de una arteria real, no es un dibujo, que se llaman estrías grasas, y son pequeños puntitos amarillentos que hacen como un pequeño relieve sobre el endotelio. Son estos, ¿ves? Que ven pequeños buboncitos, ¿sí? Que suelen tener no más de 1 centímetro de longitud, no alteran el flujo sanguíneo, y fíjense, ya lo tienen la mayoría de los niños de más de 10 años. O sea que quiere decir que es un fenómeno normal de envejecimiento del territorio vascular, ¿sí? Así como la artrosis es un proceso que se genera en todos los individuos, por encima de entre los 20 y 30 años ya empieza el proceso de degeneración articular. Pero ¿qué pasa? Esas pequeñas estrías grasas pueden evolucionar a una placa de colesterol que cada vez va a ir creciendo más, volviéndose una placa grave, ¿sí? Y que puede tener distintas evoluciones, y esto es lo más importante. Uno nace con arterias normales, que durante muchos años van a ir sufriendo el proceso aterosclerótico, que es lo que le decía antes, y que no van a tener síntomas. Si el paciente va a empezar a depositar colesterol, va a tener las estrías grasas, y no va a sentir nada. En algún momento, la carga de la placa va a superar la capacidad de la arteria para remodelarse. ¿Y esto qué quiere decir? Inicialmente, que se lo voy a dibujar un poco más fácil, inicialmente, cuando tenemos una arteria con una luz normal, ¿sí? ¿Estamos? Cuando se deposita colesterol, lo que ocurre es que la luz interna de la arteria se conserva, y por fuera se ensancha la parte que tiene la placa de colesterol, ¿sí? Esto se haría. Eso va a seguir creciendo cada vez más y más y más, hasta que en un momento ya no crece más por fuera y empieza a ocupar la luz desde adentro, ¿sí? Pero el fenómeno inicialmente es crecer, la placa de colesterol crece hacia afuera, más o menos un 40% del diámetro de la arteria, que es lo que pasa acá, y recién en ese momento empieza a crecer hacia la luz de la arteria. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que lleva mucho tiempo hasta que la luz de la arteria se reduce. Bien.
Entonces eso es lo que les quería decir acá. Después de mucho tiempo, la arteria ya no puede seguir dilatándose por fuera y empieza a invadir la luz arterial y a achicarse la luz arterial. En esta fase podemos tener distintas evoluciones y, como les dije inicialmente, crece alejándose de la luz. Los vasos van a ir aumentando su diámetro en algo que se llama agrandamiento compensador, y cuando cubren más del 40% de la circunferencia de la lámina elástica interna, de la circunferencia de la arteria, recién ahí va a empezar a estrecharse la luz arterial, y es que vemos esto. Las estrías grasas son estos pequeños relieves. Posteriormente las placas van a evolucionar a una placa fibrograsa, es decir, una placa que tiene componentes fibróticos y contenido o core o centro lipídico se llama, y podemos llegar a tener esto que se llama placa avanzada o vulnerable. Fíjense como de una arteria normal, pequeñas estrías grasas, una placa, y finalmente aparece una gran placa que reduce la luz severamente, ¿sí? Acá tenemos opciones. Esta placa puede sufrir dos cosas. Puede volverse una placa estable o una placa inestable. ¿Y qué quiere decir esto? Le llamamos placa estable a aquella en la que tiene muy poco contenido lipídico en el centro, que era ese centro que tiene el colesterol en grasa, literalmente como una grasa, que es una grasa suelta, digamos, o en estado semisólido, con una gran capa de músculo cubierta fibrosa, o la capa de colágeno y células musculares y fibroblastos por fuera, y que a veces se calcifica, y que al ser tan grande, la placa es tan estable que esto no se va a romper y probablemente vaya a crecer poco. Por otro lado, tenemos la placa vulnerable o inestable, donde lo que tiene es un gran componente de colesterol de centro lipídico y una pequeña, muy fina, pareo membrana fibrosa o cubierta fibrosa. Esa cubierta fibrosa tan pequeña, que está sometida a presión dentro de la luz arterial, que está aumentada, ya que el calibre de la arteria se vio reducido, es probable que se rompa. Y cuando se rompa, nos puede pasar esto. Se puede generar un aneurisma y romperse la placa, o se puede romper la placa de ateroma y el contenido que es de colesterol, que es como una sustancia lechosa o similar espesa, se entra en contacto con la sangre y genera que se forme un coágulo, se forma un tapón o un coágulo en ese lugar, pero que tapa el 100% de la arteria. Esa es la oclusión trombótica, y esto es lo que da el infarto con supraesnivel del ST. Esta placa se rompe, se genera un trombo y se tapa el 100% de la arteria. Y al ocluirse el 100% de una arteria epicárdica nos dio el infarto con supra, ¿sí? O puede ser que siga creciendo lentamente y esta placa cada vez crece más, hasta que ocluye y queda una luz muy pequeña que se llama estenosis crítica, ¿sí? Estas son las opciones que pueden pasar como complicación. Y le llamamos fase clínica porque si un aneurisma de una arteria se rompe, sabemos que se va a salir la sangre por fuera de la arteria, lo cual, dependiendo de qué arteria sea, nos puede generar la muerte o no. Si se produce un trombo, se va a tapar la arteria. Si es en la pierna, me va a tapar la arteria de los dedos, se me pueden morir los dedos con una necrosis de los dedos. Si es en el corazón, un infarto de miocardio. Si es en el intestino, un infarto intestinal. ¿Estamos? Si es la arteria escarótida, un infarto cerebral. ¿Sí? O puede producirse una estenosis crítica, dando esto que si es en el corazón, por ejemplo, nos va a dar angina de esfuerzo muy severa, pero va a ser estable, o en los miembros inferiores nos va a dar lo que llamamos claudicación intermitente, caminar y tiene que parar por el dolor en las piernas, porque el flujo por esa pequeña luz no alcanza. Pero le puede pasar que la placa esta se estabilice, creciendo y remodelándose la arteria, calcificándose, y se genera eso que vimos que era la placa estable. Acá más o menos les quise poner lo mismo, nada más recordarles que muchas veces cuando se rompe la lesión, porque esto es lo que ya vimos, el núcleo lipídico, la capa fibrótica por fuera y la luz arterial, cuando se rompe y entra en contacto podemos tener un trombo oclusivo, como les dije, al entrar en contacto la sangre con el centro de lípido, de colesterol, del centro graso, se forma una oclusión, un trombo que tapa el 100% de la arteria, o se puede generar un pequeño trombito mural en la pared, muy chiquitito, que es como un tapón, y que luego desaparece, pero que finalmente, cada vez que una placa de colesterol se rompa, su capa fibrótica externa va a llevar o a la trombosis o oclusión total, o va a llevar a un pequeño taponcito que van a hacer que cada vez la arteria se estreche más y más y más y más y más,
generando cada vez una obstrucción más y más severa, hasta que queda una pequeña luz. Y esos son los momentos de crecimiento rápido. Habitualmente este crecimiento que vemos arriba es muy lento y le toma muchísimos años, pero cada vez que pasa alguno de estos pequeños accidentes, el crecimiento se vuelve rápidamente avanzado. ¿Vamos? ¿Quedó claro? No sé si tienen alguna duda. No, profe, ninguna duda. ¿No? No, bueno. Fíjense, yo ya les subí el PDF de la clase. Al final les dejé lo mismo, para que lo puedan ver, con un modelo 3D, que les va a dar un poquito más de detalle y de sensación espacial, porque bueno, el glóbulo rojo parece más glóbulo rojo, las plaquetas más plaquetas, los monocitos más monocitos, la pared arterial es más parecida a una pared arterial, ¿sí? Donde ven un poco más cómo se va produciendo lo que hablábamos recién. Esto es el daño de disfunción endotelial. Acá vemos cómo van migrando, esto es lo que le decía, se separan las células del endotelio para que entren los monocitos y el LDL ya está abajo. Acá es cómo se transforma este monocito en macrófago y cómo el macrófago va cargado del colesterol y se forman células espumosas, que son estas células, ¿sí? Cómo empiezan a migrar estas células que son musculares lisas y fibroblastos, y el poro este está abierto a la luz de circulación de la sangre, ¿sí? Y cómo acá se formó una estría grasa con estas pequeñas trabéculas, que es un enrejado de colágeno, y finalmente, cuando se sigue depositando colesterol, se forma este centro lipídico, que es una sustancia semisólida que está separada de la arteria, que cuando se rompe la pared, eso que estaba tapando, ese tapón, se viene un trombo que está rico en glóbulos rojos y trata de sellar esto para que no salga esto dentro del torrente circulatorio, pero ese trombo que está tratando de ayudar a la pared arterial en realidad nos está enfermando más de lo que ya estábamos tapando la arteria, ¿sí? Que es lo que se genera acá, y se puede producir tanto la ruptura de la pared arterial por culpa de eso, como la oclusión total o el empeoramiento súbito de la enfermedad arteriosclerótica, en la fase crítica o clínica. ¿Estamos? Bueno, chicos. Sí, profe. Si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. No, no hay nada. Bueno, profe. Bueno, que descansen, espero que no haya sido muy Nos pesada la vemos. clase hoy. Buena semana. Bueno, Gracias igualmente, chao, chao.